Bueno, un saludo a todos. Mi nombre es Salvador Cárdenas Gutiérrez. Yo soy director del Centro de Estudios Baltasar Gracián. Soy doctor en Derecho, estudié Derecho e Historia y me he dedicado a escribir y a publicar pues sobre temas relacionados con la historia y con el derecho, evidentemente, y con la historia también de la iconografía. El Centro de Estudios Baltasar Gracián se especializa en historia de las emociones y normalmente esa es nuestra perspectiva para los cursos que se imparten, o seminarios o conferencias. Entre otras, tenemos, les voy a anunciar rápidamente, antes de dar inicio a la charla de hoy, tenemos el próximo lunes 8 de febrero, es entrada, acceso libre, nada más se tienen que inscribir en nuestra página www.bgracian.com.mx. El tema que nos va a ocupar el lunes que entra es Angela Merkel, arte de la política. No hablaremos tanto de la política como del arte y la habilidad de la política en el ejercicio del poder. También con aquí nuestro invitado de hoy, que siempre es bienvenido al Centro de Estudios Baltasar Gracián, ya es parte de nuestra comunidad, ¿verdad? Que es Héctor López Bello, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Y una vez se los presento, él es doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos de España, especialista en hermenéutica, y precisamente los temas de hermenéutica o interpretación le han llevado a la hermenéutica estética. de la iconografía y de la estética, así es. Gracias. Bien, pues con Héctor López Bello tendremos a partir del día 9 de febrero, para que se inscriban, un curso de introducción a la ópera. Les queremos avisar que las personas que se inscriban antes del día, ¿qué día, Eunice? 6 de febrero. 6 de febrero, perdón, van a tener un 20% de descuento. Y los estudiantes universitarios también tendrán un descuento adicional si presentan una credencial vigente de que están adscritos en alguna universidad. También tendrán, aparte del 20%, otro descuento adicional. Bien, introducción a la ópera, ya estamos listos casi para empezar. Y otro curso que va a dar un estupendo expositor, más bien, Roberto López Vides, junto con Gildardo López y un servidor, es Napoleón, estratega militar y estadista. También ya se pueden inscribir porque estamos a punto de arrancar la semana que entra. Y también la semana que entra da inicio un curso que dará un servidor, Salvador Cárdenas Gutiérrez y Gildardo López, Historia Cultural del Miedo. Esto es parte de nuestro programa de Historia de las Emociones. Más adelante tendremos otros cursos como Maquiavelo, Lógica de la Crueldad, que será en marzo. Y un tema muy actual porque los niños y jóvenes están tomando sus clases por medios virtuales y por medios cibernéticos, pues es el tema del ciberacoso. Estará con nosotros la doctora María América Gutiérrez, el maestro José Luis Hernández y el maestro Gildardo López, hablando sobre ciberacoso y enfocado especialmente a la educación. Y mañana, no se lo pierdan, están todos invitados, Pulso Mundial 2021, ¿verdad? Que tendrá como invitado especial a Héctor Márquez desde Oregon, en los Estados Unidos. Y también, por cierto, el curso de Angela Merkel, vamos a tener la participación de Enrique G. de la G desde Berlín, que se va a conectar directamente para participar en este seminario.
Para cualquier cosa, consulten nuestra página www.degracian.com.mx. Y también estamos en Facebook, Twitter, ya al final nos dirán. Y empezamos pues dentro de nuestra serie El Museo del Prado, que hemos estado teniendo otros cursos. Este es el tercero que tenemos sobre el Museo del Prado. Ya tuvimos uno sobre Bartolomé Esteban Murí y otro sobre Velázquez. Este es el tercero, el Greco. Ideas de interpretación. Y bueno, para empezar, en primer lugar, el Greco es una mote, una forma de llamarle a Domenico Theotokopoulos, que será su nombre original, nacido en la isla de Creta, y luego se trasladó a, aquí vamos a ver un mapita, luego lo voy a señalar, aquí esperen un segundito. Entonces, a ver que no veo, ¿verdad? Aquí está, permítanme, aquí está, ¿verdad? Aquí nace Domenico Theotokopoulos. Luego, esta ciudad de Creta dependía de la República de Venecia, ¿no? Se traslada pues a Venecia, en Italia, y ahí entra en contacto con estos dos grandes pintores que tienen ustedes en la pantalla, Tiziano y Tiepolo. Los dos pertenecientes a una escuela que se suele denominar manierismo. La palabra manierismo viene de a la maniera di, a la manera de. Generalmente la expresión se refiere a la manera de los modernos, que es una expresión que utiliza Giorgio Vasari, que es el gran biógrafo de los pintores, y se refiere a las influencias que van ejerciendo unos pintores, unos artistas sobre otros. Por eso se dice a la manera de. Todos ellos de manera particular están influidos por Miguel Ángel de Buonarroti. Por eso también se le llama a la manera de Michelangelo o manierismo italiano. ¿Qué características tiene este manierismo? Pues ya nos lo comentará Héctor López Bello. Basta con señalar que sí es un arte que de algún modo resulta disruptivo para su época. Si ustedes ven en este primer cuadro, que es un cuadro de San Demetrio, es nada más y nada menos que del Greco. Digo esto de nada más y nada menos porque no tiene nada que ver con las pinturas que van a ver a continuación. Y sin embargo es del Greco. En una lugar, en una agencia, oficina de subastas, se puso, se remató este cuadro, lo adquirió un alemán, luego que lo limpió y le quitó un poco las negruras del humo de velas o lo que fuera, resulta que descubrió que estaba firmado por Domenico Theotokopoulos, por nuestro artista del día de hoy, el Greco. Nadie lo creía, lo llevó a un lugar de especialistas y corroboraron que en efecto había comprado un cuadro como si fuera un simple icono post-bizantino, cuando en realidad era un cuadro del Greco. Además de que eso influyó notablemente en cuestión económica. Entre paréntesis, esto a mí también me sucedió. Fíjense que yo compré una escultura de Matías Geritz, pero me dijeron que era una copia y me la vendieron como copia y la pagué como copia. Es decir, pues a un precio bastante decente. Y en una ocasión que vino a mi casa un amigo especialista en antigüedades, pues, y en arte, tiene una galería, en arte y antigüedades, observó la escultura de Geritz y me dijo, oye, eso no es una copia, eso es Matías Geritz. Entonces invitamos a una especialista en Matías Geritz y resulta que sí era de Matías Geritz. Son estas cosas que suceden en los mercadillos de arte
que suceden en los bazares, donde no se tiene claro pues el origen de los cuadros. Si este cuadro era del Greco, nadie se dio cuenta, y es un cuadro que, si ustedes lo ven, es la típica imagen sedente, ¿no? Con un peso, digamos, egipciaco, se dice en la teoría del arte, un peso que es sumamente grave la figura, ¿no? La palabra gravedad viene de gravitas en latín, que significa peso. Es una figura, como todo el arte bizantino y post-bizantino, bastante pesado. Todo lo contrario de lo que va a suceder por la influencia de estos dos pintores, Tiziano y Tiepolo, y el manierismo, que va a llevar al Greco a pintar totalmente de otra forma, con imágenes mucho más, si ustedes se pueden ver, ustedes lo pueden ver, con mucho más creativas, más volátiles, incluso angulosas en su figuración, en la figura. Esta es una de las pinturas que influyen en el Greco. Las dos primeras es de Tiziano, esta es de Tiepolo. Y ya van a ver ustedes, esta ya es una obra de El Greco, donde ya empieza a utilizar las técnicas aprendidas en Venecia. Bien, volvemos a nuestro mapita para decir que en el año de 1570, Domenico Theotokopoulos se va a España, concretamente a Toledo, y ahí inicia una fase distinta de la pintura. Su pintura ya va a reflejar la influencia de de la escuela manierista, ¿verdad? Y es en Toledo donde empezará a adquirir fama. Si bien he de decirles que no con el rey. La idea del Greco era convertirse en pintor de la corte, como ya hemos visto que lo fue Velázquez en su momento, incluso Goya, cuando hablamos hace poquito de Goya. Bueno, pues el Greco no se hizo pintor de la corte porque sus pinturas no le gustaron al omnisciente y todopoderoso Felipe II de Habsburgo, rey de la monarquía española. Y como no le gustaron, pues nunca logró, no logró en ese momento hacerse pintor de la corte, lo cual le hubiera dado mucho más fama. Sin embargo, la fama la adquirió a tal grado en Toledo que empezó a pintar de manera particular para la Catedral de Toledo, puesto que quien lo llevó a Toledo fue el dan de la Catedral de Toledo, es decir, el encargado de la catedral, que era Diego de Castillo. Esta frase del filósofo español Eugenio d'Ors, el Greco pintor de las formas que vuelan, ilustra el por qué quizá no le pudo haber gustado al conservador, por decirlo de algún modo, entre comillas, Felipe II, ¿verdad? Porque sí era un arte muy disruptivo para su tiempo, a tal grado que se le acusó de 1000 cosas. Hay muchos mitos en torno a por qué pintaba el Greco de esa manera tan rara para su época, porque no cerraba las figuras, porque las dejaba volar, porque las dejaba, usaba colores, digamos, demasiado artificiales, no intentaba copiar a la naturaleza, como se suele decir en el arte. Estas teorías van pues desde decir que fumaba, perdón, no fumaba, que se drogaba, hasta decir que tenía una enfermedad visual, ¿no? Astigmatismo, y entonces eso le hacía ver raras las figuras, pero quienes digan eso pues no saben exactamente en qué consisten las técnicas del manierismo, puesto que las técnicas del manierismo implican en ocasiones, digámoslo así, juntar las imágenes, estrecharlas para dar un impacto visual a quien la está viendo, un impacto visual muy particular. Si se fijan, todas estas pinturas tienden a ser sumamente
volátiles tanto como lo es el espíritu católico, que ya para ese momento el Greco se había involucrado después de haber practicado y estado dentro de la ortodoxia griega, que ya dije que nace en Creta. Pues entonces en esta segunda etapa de su vida pues se vuelve embona, ¿verdad? De algún modo con esta vitalidad espiritual y mística de la España del siglo XVI. Por último, antes de dejarle la palabra a nuestro querido invitado, doctor López Bello, y también a Gildardo, que ya se conectó. Hola, Gildardo, bienvenido. Él es maestro también. Muy buenas noches. Gracias por la paciencia y la comprensión. Muchas gracias. Muy bien. No hay ningún problema. Decíamos entonces que antes de pasar, pues decir que el Greco sí fue un poco comprendido en su momento. Quizá cuando se le rescató fue en el siglo, cuando más se le estudió, más que rescatar, fue en el siglo XIX, ¿no? Así es el arte. A veces el arte tiene, digamos, se le hace justicia al artista de manera póstuma. Él tuvo éxito en su momento, pero no como un gran maestro, sino como un gran artesano y ejecutor de pinturas, puesto que además de las que hacía para la Catedral de Toledo, también hacía para casas, conventos, claustros, monasterios, etcétera, en la ciudad de Toledo. Acuérdense ustedes nada más que Toledo en la época del Greco es lo que se llama la sede del arzobispo primado de España. ¿Qué quiere decir esto? La sede primada del episcopado quiere decir que el principal jerarca de la Iglesia Católica en España no estaba en Madrid, estaba en Toledo. Y así fue hasta el siglo XX. Por eso la Catedral de Toledo en realidad es la metropolitana y Catedral de Madrid hasta, ya lo dije, muy entrado el siglo XX, cuando se construyó la Catedral de la Almudena. Por ello, la importancia de Toledo es que los cuadros que pinta para la catedral son los cuadros que está pintando para la monarquía más importante del mundo en ese momento, que es la gran monarquía española de la época de los Habsburgo. Pues muy bien, los que quieran hacer preguntas las pueden ir escribiendo en el chat, y aquí Gildardo nos va a hacer el favor de irlas recolectando, resumiendo, porque a veces son preguntas que tienen lugares comunes. Así entonces es. Para no repetirnos, él las formula, ¿verdad? Así es. Tanto para él como para mí o para Héctor López Bello. Bueno, claro que sí. Un recorrido panorámico por algunas obras del Greco. Te acompañamos por el recorrido, pues. Pues muchas gracias, Salvador, Gildardo, muy buenas tardes, bienvenidas Héctor, todas las personas un privilegio que tenerte nos y acompañan. Tener a toda esta El gusto es mío y un privilegio compartir un ratito con uno de mis pintores favoritos y como dicen los conocedores del arte, ¿no? Tal vez a la mayoría de las personas que nos interesa o nos gusta el arte no nos sabemos el nombre de autores, pintores o no sabemos identificar bien a los pintores, pero si hay algún pintor que identificamos de manera inmediata por un estilo propio, es el Greco, sin lugar a dudas. Puedes confundir a un Tiziano, a un Rubens, incluso puedes confundir un Miguel Ángel con un Giraldayo o con otro renacentista, pero el que tiene un toque especial y un sello, sin lugar a dudas, es el Greco. De hecho, ya lo haremos en otras charlas más adelante, la influencia del Greco se dejó sentir hasta bien entrado el siglo XIX y siglo XX. Muchos de los estudiosos, como decía Salvador Cárdenas hace un momento, en el siglo XIX fue cuando más se tomó en cuenta el legado de Domenico Totocopoulos y fue precisamente los maestros impresionistas del siglo XIX quienes se encuentran en el Greco la gran fuente de inspiración. La característica del Greco, como ya lo estábamos platicando, esas formas manieristas, hacerlo a la manera de, como la mayoría de nosotros todos somos producto de nuestras
fases históricas de nuestras experiencias vitales, de nuestra experiencia de vida, ¿no? Diría Gadamer, en ese horizonte histórico, en esos efectos de la historia, ¿no? Lo dicen los alemanes, las Wirkungsgeschichte, los efectos que tiene la historia en cada uno de nosotros, precisamente nos califican. Y esto le pasó al Greco. El Greco es un personaje que fue evolucionando en cuanto a su estilo, en cuanto a su técnica, también conforme a las distintas etapas históricas. Aquí para más o menos poner un par de ejemplos de este primer periodo, digámoslo así, de aprendizaje y de auge, una vez que sale a los 26 años de la isla de Creta y se dirige primero a Venecia, estuvo primero en Venecia y luego estuvo en Roma. Si se dan cuenta en este par de obras que estamos aquí, perdón, nada más vamos a aclarar, no vamos a ver desde luego toda la obra del Greco, lo que vamos a hacer aquí es nada más darles una panorámica, por eso la diapositiva anterior decía un recorrido panorámico por algunas obras de Greco. Si ustedes han ido al Museo del Prado, esta es una foto de una de las salas del Museo del Prado. Así vamos a hacer ahorita, vamos nada más a dar un recorrido panorámico, una pincelada de estas grandiosas pinceladas del Greco. El cuadro que tenemos aquí, La curación del ciego, es un cuadro donde está representando totalmente la escuela veneciana. Estamos hablando de la escuela veneciana del momento en el que está todo el auge renacentista en toda la parte norte de Italia, Venecia, Florencia, Milán. Entonces, si se dan cuenta aquí, lo que está haciendo el Greco es tener una gran influencia, como lo veíamos hace un momento, nos lo comentaba el doctor Salvador Cárdenas, de los pintores italianos. Digámoslo así, el Greco es una especie como de adaptador de esos estilos, de esas maneras, por eso el manierismo, la manera veneciana se empieza a distinguir en el Greco. Este cuadro, estos cuadros que están aquí no están en el Museo del Prado, estos cuadros, el que está del lado izquierdo, La curación del ciego, lo pueden encontrar en el Museo Metropolitano de Arte cuando vayan a Nueva York. Y cuando vuelvan a abrir los museos aquí en la Ciudad de México, no dejen de acudir al Museo Sumaya, porque el que está del lado derecho lo pueden ver aquí en México, este está en la Ciudad de México, La adoración de los magos. ¿Y por qué lo ponemos aquí? Porque este es una pintura ya realizada en el periodo romano, igualmente a las maneras italianas. ¿Por qué estamos poniéndolo aquí? Si ustedes se dan cuenta, una de las características que pocas veces nosotros reparamos cuando analizamos un cuadro es en el fondo, las estructuras que aparecen en el fondo, y muchas veces nos centramos en las formas de los personajes o de las figuras humanas. Una de las características de las escuelas italianas del Renacimiento fue poner muchísimo énfasis en la arquitectura, en las formas de fondo, muy a la usanza de la arquitectura que se veía, perdón, en la Italia de aquella época. Por eso el resaltado de los fondos, de incluso de las baldosas que se ven en la primera pintura o del piso que se ven en la segunda pintura, no son otra cosa más que un reflejo de la arquitectura y de las mismas maneras que los antiguos, bueno, no los antiguos, más bien, sino los contemporáneos y los predecesores del Greco en Italia lo hacían. Por eso no es de extrañar que vean en los cuadros de Miguel Ángel, en los cuadros de Da Vinci, en los cuadros de Rafael, un gran énfasis en los fondos, en la arquitectura, en los cielos, en las nubes, en los suelos, en las baldosas, porque eso forma parte completamente de la composición y no se centran también, bueno, obviamente en los personajes humanos, las figuras humanas que aparecen, pero también le dan un énfasis muy especial a todo el ambiente arquitectónico. Cuando el Greco estudia en estas escuelas, obviamente va copiando estas maneras. Si ustedes ven estos cuadros, difícilmente los podrán identificar como al Greco que todos conocemos. Pero es importante que veamos porque decíamos, el Greco, como todos nosotros, es parte de la historia y recibe todos los efectos de la historia en su propia formación. Estos par de cuadros, por eso se los queríamos mostrar para que identifiquen cuáles fueron las influencias primeras del Greco, ¿no? Y aquí también les invito a la gente que amablemente nos está aquí acompañando. Siempre hagamos también una retrospección personal, ¿no? ¿Cuáles fueron mis primeras influencias? ¿Cómo era yo como el Greco? Mis primeros años de mi vida profesional, personal, etcétera, etcétera. Mis experiencias vitales y ver cómo vamos increciendo, evolucionando como el Greco. Las siguientes imágenes que vemos a continuación, por favor, si las podemos ver,
nuevamente reflejan un estilo manierista italiano, pero aquí, si se dan cuenta, está comenzando ya a salir más el estilo propio del Greco. Estamos hablando, bueno, estamos aquí mostrando unas imágenes ya del año de 1570, ambas son del año de 1570, cuando está en Roma, ya terminando su estancia en Roma y planteándose el Greco hacia dónde quiere ir, que se le plantea la idea de dirigirse hacia Toledo. Bueno, en realidad se fue primero hacia el Escorial con Felipe II. Es cuando se empieza a dirigir de forma más efectiva en cuanto a su estilo a imágenes religiosas. Nos lo comentaba hace un momento el doctor Cárdenas. El Greco tiene una tradición religiosa ortodoxa. Él nace en Creta y por lo tanto el cristianismo, el catolicismo que él profesaba era el catolicismo ortodoxo. Comienza entonces las formas del catolicismo a la manera del catolicismo romano, el que es el predominante en la Europa continental. Esto es muy importante señalarlo porque estamos en el periodo o en la época, esto es importantísimo señalar, ¿qué está pasando en Europa en este momento? Estamos hablando en esta década, ya en los años de 1570, cuando empieza a pintar estas obras, el Concilio de Trento, ese concilio que fue convocado por la Iglesia Católica Romana, el famoso concilio de la Contrarreforma, para tratar de establecer los nuevos cánones y criterios que regirán a la Iglesia Católica, que son los que hoy en día estamos todavía nosotros experimentando. El Concilio de Trento empieza a señalar cuáles son los elementos dogmáticos a seguir. Una de las características del Concilio de Trento, que finalizó en el año de 1563, es hacer énfasis precisamente en el arte como una de las vías de comunicación y una de las vías de transmisión de la fe. Recordemos que en esta época la mayoría de la población no sabía ni leer ni escribir. Entonces, pues la forma de comunicar y transmitir el mensaje religioso era a través de la pintura. El Greco, como también nos señalaba el doctor Cárdenas, era un pintor pues más bien de encargo, ¿no? No era un pintor que gozase en este momento de grandes mecenas, sino que pintaba por encargo. Por lo tanto, tenía que adaptarse también a las, podemos hablar aquí hasta de un manierismo religioso, a las nuevas maneras que el Concilio de Trento o el Espíritu de Trento consagra. Por eso, si se dan cuenta, en estas dos imágenes que hemos seleccionado, la huida a Egipto y la Anunciación, ya están estableciéndose más los parámetros y los cánones de Concilio de Trento. Entre ellos, uno de los elementos más importantes iconográficos y artísticos que resalta Trento es hacer énfasis en el misterio que giran en torno a María Santísima, ¿no? La Inmaculada Concepción, pero sobre todo la Encarnación y la Asunción. Por eso son las obras iconográficas más representativas, y esto también lo tomará el Greco posteriormente como uno de los íconos más importantes en toda su obra, la imagen de María. María como el elemento central de muchas de sus obras. Esto, si se dan cuenta, ya comienza más el estilo de representación del Greco. Las figuras un poco más extendidas, más resaltadas, pero sin dejar de lado toda esa influencia italiana. Vemos en la primera, hay un gran énfasis, en la huida a Egipto, hay un gran énfasis en el entorno, en toda la expresión del entorno geográfico, del paisaje en torno al cual está la figura de María con el niño y San José en el borrico que lo está jalando. O en el cuadro de la Anunciación hay un énfasis importantísimo en estos elementos que fueron vitales en toda la corriente del Renacimiento. El punto de fuga, la perspectiva. En este retrato de la Anunciación, si se dan cuenta, sigue todos los cánones estilísticos del Renacimiento, donde la arquitectura del fondo de la habitación donde está María Santísima recibiendo el anuncio del ángel, nuevamente está resaltado todo el fondo, y el punto de fuga incluso nos conduce la vista del espectador a profundizar en el cuadro. Tal vez incluso en un momento hasta se llega a perder las figuras de María y del ángel por también seguir el punto de fuga. Pero aquí ya vemos, insisto, los primeros trazos ya de un estilo más propio
más desbordados del Greco. Una de las características estilísticas, y aquí lo hemos dicho, no estamos dando un curso sobre estilo y técnicas de dibujo de los pintores, estamos dando charlas y pláticas en torno a los efectos que provoca la pintura, las emociones que generan la pintura. Pero sí es importante destacar una de las técnicas más utilizadas, o la técnica tal vez más utilizada por el Greco, es lo que se llama la pintura suelta. Es decir, hacer trazos sueltos, rápidos, no como otros pintores que dedicaban un gran tiempo, un gran momento para ir siguiendo el trazo cuidadosamente en torno a bocetos que estaban previamente establecidos en el lienzo con carboncillo. El Greco pintaba a la manera libre. Por eso, si se dan cuenta, algunos de los trazos se ven hasta como boceteados, ¿no? Como difuminados, porque el estilo del Greco es totalmente un cuadro más al estilo libre. Comparen estos dos cuadros con los anteriores que veíamos y se nota por completo una evolución en este estilo. El pincel suelto, el famosísimo pincel suelto que tanta fama le daría a el Greco a partir de este momento. Observen estas, este no es a pincel suelto, estas escenas son a pincel a la manera de los maestros del Renacimiento, con boceto, con delicadeza, cambiando los pinceles, cambiando incluso hasta las texturas de los pinceles, haciendo juegos entre los distintos pigmentos. En cambio, las que estamos viendo a continuación, estas obras ya de 1570, aquí ya se está notando más el estilo suelto, el estilo libre de el Greco. Vemos este siguiente paso en su evolución artística, pero esto, insistimos, es producto, desde luego, de esta nueva manera que tuvo que adaptar por las exigencias culturales, sociales, políticas que se estaban viviendo al final del siglo XVI en Europa y sobre todo en España. España es importantísimo en este momento. Oye, Héctor. Sí. Sí, no, quizá valdría nada más la pena añadir dos datos ahí para para los participantes. Respecto al Concilio de Trento, hay que recordar que un concilio, pues la reunión de la alta jerarquía de la Iglesia para, como su nombre lo dice, para dar un consejo o resolver en consejo algunos asuntos concernientes a la Iglesia Católica, se llama concilio. Y el de Trento, que fue en la ciudad de Trento, de ahí que también a este arte del manierismo se le llame tridentino o protobarroco. Proto quiere decir previo al barroco, o tridentino de Trento. También se podría decir trentino, pero es tridentino. Así es. Y que este concilio fue una reacción de algún modo o una respuesta que la Iglesia Católica daba a el protestantismo luterano y pues al calvinista que estaba surgiendo en ese momento, sobre todo en el centro norte de Europa. Y recordar que, entre otras cosas, tanto el luteranismo como las demás ramas del protestantismo eran iconoclastas hasta cierto punto. ¿Qué quiere decir esto? Que rechazaban el uso de imágenes y de santos y de intercesores en las iglesias, por lo cual lo que está diciendo el doctor es muy importante al señalar que el concilio recomienda el uso de la imagen como vehículo de evangelización. Y lo segundo, respecto a lo que decías de la perspectiva, es muy importante. Brunelleschi, en el pleno Renacimiento italiano en Florencia, inventó la perspectiva en el arte, concretamente en la arquitectura, y de ahí pasó a la pintura. Y esto que nos decía Héctor es muy importante respecto al punto de fuga. El punto de fuga es precisamente, si ustedes ven en la segunda pintura, la de la Anunciación, está al fondo, se va empequeñeciendo, entonces le da una perspectiva y la pintura adquiere fondo, cosa que los iconos post-bizantinos, como el que les mostré al principio, y en general el arte renacentista, medieval, tardío, no usaba. Más bien las figuras medievales son, como decía yo hace un momento, sedentes y
frontales, es decir, están en un primer plano, no hay planos en la pintura medieval. En cambio, en la pintura renacentista, la perspectiva, que es una conquista geométrica de la percepción, pues entonces nos permite, por ejemplo, en el cuadro de la Anunciación, ver un fondo y las figuras adquieren mayor relieve, ¿no? Las figuras entonces se mueven. Así es. No son figuras en un primer plano como de un dibujo de niños. Muy bien. Así es, así es. Y esto es muy importante. Empezamos, si quieres, a la que sigue. Exacto, es muy importante retomar el por qué el Greco se va a España. España, estamos hablando que en el siglo XVI era la potencia, no solamente política, sino se convierte en la potencia cultural. España se arroga una, digámoslo así, una vocación que lo toma hasta como razón de Estado, convertirse en el garante del espíritu del Concilio de Trento, y sobre todo Felipe II, el hijo de Carlos V. El rey Felipe II se toma muy en serio esta idea, que piensa que España se convierte como en la nueva nación elegida, como el nuevo Israel, como el nuevo pueblo elegido para defender la fe, para defender el cristianismo, para defender aquí está Felipe II, para defender la fe no solamente para España, sino para toda Europa, y desde luego, estamos hablando ya en este momento, las Indias Occidentales, América, las Islas Filipinas ya habían sido descubiertas y ya se estaban poblando, y una de las ideas primordiales era la transmisión de la fe. Por eso es que el Greco se va a España, porque en España se comienza a dar mucho impulso al arte, mucho impulso a la transmisión de la religión y de la fe a través del arte, como lo va a hacer el Greco llegando ya precisamente a España. Llega en un primer momento al Escorial. Ahorita vamos a ver, después de esta vamos a ver la imagen y hacer ahorita pasamos eso primero, previamente, ¿no? Ya estando en España, lo que empieza a hacer Toledo, perdóname, lo que empieza a hacer el Greco, se empieza a dar a conocer. Aquí ya tenemos al Greco 100%. Estas son las ideas o las pinturas donde ya identificamos al Greco. Esta pintura suelta, esta pintura en la cual es el trazo libre, esta pintura que es extremadamente realista en el sentido, y además impresionista, en el sentido que está rompiendo ya los estilos establecidos, incluso vistos en España, y el Greco empieza a ser muy conocido y muy cotizado su taller por su labor como retratista. Esta famosa cuadro que están viendo aquí en el lado izquierdo, la de El Caballero con la mano en el pecho, son cuadros de representaciones de personas anónimas. No sabemos quiénes fueron o quiénes están realmente representados ahí. Algunos dicen que esta famosa escena que todo el mundo lo han visto, algunos dicen que es un autorretrato del Greco, otros dicen que es una imagen de Cervantes, incluso en algunos libros de la vida de Cervantes lo toman como si fuese la portada, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo interesante de esto? El Greco es un pintor que se empieza a adaptar a las maneras de España, a las maneras y a las formas de esta nueva realidad cultural a la que se está enfrentando, y las empieza a hacer propias para hacer un propio estilo. Estos retratos de gente de la nobleza, estos no es gente del pueblo. ¿Por qué? Identificamos que es gente de la nobleza precisamente por las vestimentas que traen, ¿no? Traen esta famoso cuellito, se llama gorguera. Gorguera. O golilla. Gorguerilla, y los españoles que todavía lo utilizan por ahí para algunas representaciones artísticas, o cuando le dicen la lechuguilla, hacía forma como de despectiva, porque parece como una lechuga entera. Si van a Toledo, estas las encuentran en las tiendas de souvenirs y quieren vestirse a la usanza del Greco. Toledo hagan de cuenta, como el rockstar de Toledo. Toledo está lleno del Greco. Cuando vayan a Toledo, en todos los lugares van a encontrar iconos del Greco y venden estas. Entonces no pidan gorguera, porque le van a decir, ¿el qué? Una lechuguilla, y les van a dar esta para que se pongan su fotografía. Lo que vemos aquí es gente de la nobleza. El Greco comienza a establecerse o a darse a conocer entre la nobleza, y por eso hace este tipo de retratos. Pero aquí ya el Greco está representando y está siendo el Greco que todos conocemos. Quiero que se graben en la mente, y les ruego que se graben en la mente sobre todo
la imagen de esta famosa del caballero con la mano en el pecho, y observen las formas del Greco estiradas, alargadas y sobre todo la posición de las manos. Esto es una cuestión que va a ser el Greco, que lo va a identificar de todos sus contemporáneos y que incluso sigue causando hasta el día de hoy muchas horas y páginas de estudio. El Greco logra hacer algo que pocos pintores han hecho. Es una iconografía propia. ¿A qué me refiero con esto? El Greco inaugura formas, estructuras, y si lo quieren ver así con una vertiente un poquito más místico, misteriosa, eh, mensajes o claves propias de su pintura que va a ser una constante en toda su obra en el posterior. Sobre todo lo que hace el Greco, además de las formas alargadas y además de estas formas y estructuras muy estilizadas en cuanto a la anatomía humana, las posiciones de sus personajes y las posiciones de las manos que responden a esta nueva mentalidad que el Greco está adoptando en España. Imagínense el choque cultural que significa. Yo siempre soy de esta idea y lo comento con la gente, ¿no? Nunca veamos los sucesos históricos con las gafas del siglo XXI. Hay que verlas con las gafas del historiador y colocarnos, ya lo decía hace un momento, lo dice Gadamer, en la perspectiva histórica. ¿Qué estaba pasando en este momento? Imagínate que llegas después casi a los 30, 40 años a un país donde no dominas la lengua, como es España, vienes de una tradición cultural cristiana, vienes de una tradición cultural ortodoxa y ahora tienes que incorporarte una tradición cultural religiosa, vaya, cambiar por completo las formas. Entonces tienes que ir adaptándote a ese momento. Imagínense el shock que le significó en este momento al Greco pasar de Creta a Venecia, a Roma, al Escorial, Madrid, luego regresar a Toledo, estar cambiando. Imagínense este choque cultural. Entonces aquí viene esta parte interesante. El Greco empieza a crear y empieza a generar iconografía propia que se va a ver reflejada en toda su obra. El Greco era un tipo sumamente culto. Se cuenta que, bueno, si van a Toledo y visitan la casa del Greco, allá hay algunas réplicas de su casa y algunas obras que todavía han sido rescatadas. Tenía una vasta biblioteca, era un gran lector. Y su misma conversión o transformación que le significó cultural, y con las nuevas personas con las que convivía, imagínense pasar de convivir con el pueblo llano a convivir con la alta realeza y la alta aristocracia de España, pues sí significaba un shock. Por lo tanto, es una mezcla entre su conocimiento, su cultura, sus transformaciones hasta religiosas y sociales que el Greco va teniendo en cuenta. Esta figura que es icónica, la del caballero con la mano en el pecho, si se dan cuenta, aquí es necesariamente el reflejo de un caballero de la alta sociedad que seguramente está prestando un juramento. Estamos en el siglo XVI, donde el juramento valía muchísimo. La posición con la mano, por eso les ruego que se grabe en esta imagen, la mano está colocada en el pecho. Esto significa una vinculación inmediata y directa de la persona con un acto. El hecho de que tenga esta forma no es de gratis. Cuando se hacía un juramento en nuestra época, siempre se colocaba sobre el pecho en la mano izquierda, tocando el corazón, porque el corazón significaba y simbolizaba la parte más importante para la persona. Se pensaba y se creía, todavía estamos hablando en esta época, que en el corazón yacía la razón, no solamente los sentimientos, sino la razón. El hecho de que tenga estos dos dedos juntos, el dedo anular, que los españoles le dicen el dedo corazón, se supone que hay una vena que te conecta directo con el corazón, y el índice, el medio, que es el justo medio. Este tema está en una connotación hasta mística y hasta religiosa, ¿no? El medio entre los pares. Por eso están exactamente los dos colocados en el pecho, en el corazón. Significa que el personaje que está teniendo esta imagen, tiene una relación directa con un hecho que está ocurriendo ahí. Se está involucrando por completo con un acto que está ocurriendo ahí. En este caso, un juramento. Si vemos esta iconografía, ya es muy del Greco. Esta iconografía la van a ver constantemente en varias de las obras de el Greco, cosa que no sucede con otros pintores, ya no digo de la época
sino contemporáneos, que no crean un lenguaje propio, digamos así, una iconografía propia, unas claves propias. Héctor, la siguiente imagen que vemos, sí, disculpa. Héctor, sí, al contrario, pues lo han definido Salvador y tú cuando hablan de iconografía, nunca más exacto el término, porque el Greco Claro, en tanto griego, en tanto artista y en tanto claro. cristiano crecido en la ortodoxia, él su primer acercamiento es pintando iconos. Que son muy planos, que carecen de fondo y que efectivamente la importancia de la posición de las manos, incluso de la mirada de los personajes, vemos aquí como el caballero de la mano, pues tiene una mirada que al tiempo que es altiva, como bien lo dices, representa su clase social, también representa piedad. En consonancia con esto que mencionaba Salvador, de esta España a la cual se está integrando, esta España defensora del Desde catolicismo, luego, defensora de la sí. fe, pero no pierde pues ese tono icónico en el sentido de quien antes pintó iconos, ¿verdad? Y que, bueno, también representa mucha psicología, tanto el gesto, la mirada, como bien lo mencionas, esta posición de las manos, son cuadros profundamente psicológicos. Así es, y como bien lo señalas, Fíjate, Gildardo, la Gildardo, importancia de la iconografía. perdón, Héctor, qué bueno que menciona esto, Gildardo, porque me voy a permitir trabajar la imagen del Greco con esto. Si ustedes se fijan, esta imagen, desde un punto de vista de la ejecución de líneas y de la proporcionalidad, no es nada exacta, no es más, es bastante desproporcionada. Fíjense, la falta de cuadratura del hombro, parece hasta que tiene dislocado un hombro. Esto tiene que ver con lo que estás diciendo, Gildardo, de los iconos posbizantinos. En los iconos, tampoco es que se haya entrenado mucho el Greco en la figura, sino él se centra más que en la figura, en la expresión. Por eso me parece muy atinada la palabra que has empleado, Gildardo, de psicología. Es una auténtica psicología, ¿no? Fíjense, la mirada, la distinción de los ojos, la nariz, en fin, ¿no? Le da mucho más importancia al efecto cautivante que al efecto de la cuadratura formal. ¿No, Héctor? Así es, por eso este efecto psicológico forma parte de su iconografía propia. Insisto, cosa que no veremos en muchos de los pintores contemporáneos. Observen por favor el siguiente cuadro. Aquí está el Greco, ya siendo 100% él, donde conjuntamos técnica, influencia, iconografía y este último elemento que acabamos de anotar, iconografía. Perdóname, psicología, emociones. Si podemos ver el siguiente cuadro, por favor, Salvador, donde está el Greco. Esta es otra famosísima obra que ya están pintando en... Él se va de... Ahorita vamos a contar rápidamente por qué deja la escuela y se va a Toledo. Esto ya pasa en Toledo. Toledo se convierte ya en la patria del Greco. Ahí es donde el deán de la catedral lo admite, lo acepta, se convierte primero en pintor de conventos, de iglesias, de la propia catedral, pero aquí es donde se consagra. Observen esta famosísima obra, esta sí está en el Museo del Prado. Bueno, la que vimos la anterior también estaban, desde luego todas las que vimos están en el Museo del Prado, todos los retratos. Aquí está el apóstol San Andrés y San Francisco. El apóstol San Andrés, si se dan cuenta, sosteniendo en su mano izquierda la cruz, la iconográfica cruz. Se cuenta la tradición que el apóstol San Andrés murió crucificado, pero no esta cruz en forma de aspa, en forma de X, no la cruz en forma de T como la que conocemos con la que murió nuestro Señor o la que murió San Pedro, nada más que hacia abajo. Colofón cultural, por eso el Papa utiliza, pues no se crean esas teorías conspiracionistas, una cruz hacia abajo, y el Papa es satánico y utiliza la cruz satánica, ¿no? Ese es uno de los símbolos también del pontífice, una cruz invertida, porque San Pedro, primer Papa, murió en una cruz invertida, y si los papas son sucesores de San Pedro. Bueno, San Andrés traía esta cruz. Esto es bien interesante porque
Esta es otra de las formas que representa también compromiso con la fe. San Andrés era un santo que especialmente le tenía devoción el Greco, porque no lo vamos a platicar aquí, pero hurguen por ahí en internet. La vida que tuvo San Andrés fue una vida también de muchos periplos, como la que vivió el Greco, y por eso se identificaba ampliamente con él. Y también aquí aparece otra de las iconografías muy típicas del Greco, la forma del aspa. Lo vamos a ver en un momento. La forma del aspa. Aquí se dan cuenta cómo se vuelve a repetir. Si podemos ver la siguiente, por favor, imagen. En esta imagen hemos seleccionado, hemos colocado algunos puntos importantes para reflejar. Vean la posición de las manos del apóstol. El apóstol que está barbado le está indicando con la mano, le está mostrando, le está sugiriendo que haga algo. San Francisco es bien conocido en la historia de la iglesia porque es muy, además de que recibió los estigmas de nuestro Señor, San Francisco también es conocido como si fuese un segundo Jesús, ¿no? Por toda su piedad, toda su devoción. Y vean la forma de la mano que San Francisco está adoptando al escuchar el llamado y la invitación de San Andrés. Observen la posición de la mano, observen la posición de la mano de el cuadro que vimos hace un momento del caballero con la espada en la mano. Es la misma. Ya están estos símbolos iconográficos de Greco presentes. Y aquí este fragmento donde se ve la cruz, parte de la cruz de San Andrés, donde se ve parte del hábito de San Francisco junto con su cíngulo, este cordoncito que se amarraban. Observen cómo está hecho totalmente al estilo del Greco. Ese pincel suelto, ese pincel a veces hasta descuidado, que cuando ya haces un acercamiento se ven los trazos hasta las correcciones, pero que causa un efecto en el espectador de movimiento. Y el Greco era mucho de mandar mensajes para hacerse conocer dentro de sus cuadros, ocultando formas, figuras, retratos, personajes y autorretratos, como en este caso es uno de los cuadros donde utiliza un elemento propio. Es la primera vez que el Greco firma, aquí se ve en la parte inferior de los pies de San Francisco, la firma de este cuadro del Greco en un papel desdoblado. Como que está desdoblando ya por primera vez el Greco siendo el Greco, ya ese Greco con estilo propio. Ya estamos hablando de un manierismo prácticamente, perdónenme por la expresión que voy a decir, grequiana, ya totalmente del Greco. Observen el siguiente cuadro, por favor, que también es interesantísimo. Aquí no me voy a detener mucho porque solamente este cuadro amerita una charla completa. El famosísimo cuadro, El entierro del Conde de Orgaz, pintado precisamente por solicitud de la familia del Conde de Orgaz. Conde de Orgaz era un señor sumamente importante de la alta nobleza toledana, que fallece en el año de 1585 y el Greco pinta un par de años después esta imagen. Observen aquí nuevamente las posiciones y las formas que toma ya la pintura del Greco. El pincel suelto, donde se está mostrando una imagen en distintos planos. Este es el siguiente elemento que encontramos en el Greco. Un solo cuadro te puede transmitir varias emociones. Aquí hemos dividido el cuadro en las dos partes más representativas. Parece que el mismo cuadro tiene dos dimensiones, el cielo y la tierra. Tienes un sentimiento cuando ves hacia el cielo, una expresión cuando ves hacia el cielo y otra cuando ves hacia la tierra. Observen cómo esta composición tan maravillosa dualista se convierte en esta única obra te genera varias emociones, te genera varias lecturas y perspectivas hacia el espectador. En el lado izquierdo vemos un fragmento de la parte inferior donde está el Conde de Orgaz siendo conducido y sepultado. Nada más y nada menos, ese obispo que se ve ahí representa a San Agustín, y de hecho el retrato que está ahí, que colocó en el rostro que le puso San Agustín, era el deán de la catedral, cardenal en ese momento. Cardenal, que como nos lo dijo el doctor Cárdenas, que de hecho en la actualidad sigue sosteniendo ese título, el cardenal de obispo de Toledo es el primado de España, porque fue la primer diócesis creada, ya lo explicaba el doctor Cárdenas, por eso es que lo coloca aquí.
Y el pequeñito que está señalando del lado izquierdo es nada más y nada menos que el pequeño Juan Manuel, el hijo de el Greco que está ahí. Y en la parte superior vemos nuevamente esta parte mística del Greco que lo vamos a ver en las siguientes obras. Cuando hace el Greco retrato o señala sobre todo a las imágenes religiosas, como en este caso la Virgen María, en este cuadro ya no las pinta con los colores, voy a decirlos así, humanos. Fíjense cómo las empieza a clarificar, un exceso de claridad. Parece que este juego de claroscuros quiere representar o destacar ciertas imágenes, como en este caso a María. Vemos en este otro fragmento, observen, el Greco siendo el Greco. Insisto con lo que decíamos hace un momento, cómo esta psicología del Greco nos envuelve a todos nosotros, nos jala para que formemos parte del dolor de ese entierro, pero también de la alegría que representa la muerte de ese personaje. Aquí vemos a varios caballeros de la alta nobleza. El cuarto personaje que nos está dirigiendo la mirada hacia nosotros, el que está justo encima de la mano, el que está señalado con la mano, es un autorretrato del Greco. Aquí tenía 45 años de edad. Él se autorretrata, si se dan cuenta, se pone en un segundo plano, junto con la alta jerarquía toledana, bueno, jerarquía no, más bien nobleza toledana. Pero observen los rostros de estos personajes, unos viendo hacia abajo y otros viendo hacia arriba, unos contemplando la desgracia humana, pero otros también contemplando la gloria que representa la muerte. Este cuadro, insisto, no nos detenemos más porque ameritaría. Cada personaje tiene una historia y cada cuestión tiene y todo el contexto histórico que llevó a la creación de este cuadro. Pero lo señalamos precisamente como decía Gildardo. Aquí este es uno de los típicos cuadros del Greco donde se ve la psicología de las emociones. Incluso hasta aparece un San Francisco aquí al lado, ¿no? Vean los rostros de esto. No me digan que no te pierdes en este cuadro, no te transmite emoción, alegría, miedo, incertidumbre, tristeza, pero eso es, por eso insisto, este es tal vez el cuadro más importante y significativo. Cuando vayan a Toledo, por favor, quédense y vanagloríense de estar delante de una de las obras de la pintura universal más importante. Y veamos este siguiente cuadro. Oye, Héctor, la reducción de la escala nos permite también ver esto que tú estás mencionando. Sí. En este fragmento, fíjense lograr que tan claramente la mirada de San Francisco vea a la mano de la persona, ¿no? Es la mirada está claramente dirigida a la mano y con su mano responde. Aquí puede haber muchas interpretaciones. Hay un teórico del arte, Avi Warburg, muy famoso, que hablaba de lo que él llamó el pathos o pathos formel, que lo podríamos traducir como fórmulas de emoción. La posición de las manos aquí de San Francisco, como las del apóstol, la de los pies, son fórmulas de emoción. Por ejemplo, aquí el santo está hablando como aquella famosa mirada de Caravaggio, de la vocación de San Mateo, ¿no? Que es normalmente el que recibe o el que se siente invitado a algo. En este caso, se toca la mano en el pecho en la forma en que tú mencionabas respecto al caballero anterior, y la otra mano está señalando con humildad que él no es digno de la invitación. Y sin embargo, en los pies, y aquí es donde está lo interesante que señala Avi Warburg, de relacionar las partes para volver a la imagen completa, pues en el pie se ve que aun cuando se está preguntando si él es digno de esa invitación, está avanzando, está a punto de dar un paso para asumir esa invitación. Y luego finalmente, nada más por lo que a mí respecta, por supuesto, decir que efectivamente en este cuadro nuevamente se ven estas
esta Pathos Formel, como le llama Avi Warburg. Efectivamente, cada imagen, más allá de la proporcionalidad geométrica que pudiera tener, es la expresión, ¿no? Y que sí, efectivamente es maravillosa. Bueno, quería mencionar eso de respecto al Así otro y a es. este cuadro. Y perdón, nada más una cosa también, no sé si lo mencionaste, desde luego, pues el uso de los colores. Sí, Ah, hablaste sí, sí, sí. claro, ¿no? Ujú. Que esto es también una novedad en el Greco. El Greco utiliza un claro de una intensidad que azulea, pero a la vez, pues también es entre perla, bueno, es un blanco en el que parece como un espejo en el que se reflejan muchos colores, ¿no? Es esto como si se sintetizaran los colores, ¿no? Que Así lo es, ¿no? contrario es la síntesis y la apertura de los colores. Bien, Los pues pigmentos que pasamos si utilizaba el quieres al que Greco eran un sigue. poquito caros, por eso sus cuadros eran bastante caros para la época, ¿no? Y digamos, sí se vendía bien porque vendía calidad, ¿no? Este cuadro no, lo voy a explicar muy, muy rápido porque este también, nada más este cuadro merita 2 horas completas de charla. Este lo pintó en el Palacio del Escorial a petición de Felipe II. Fue llamada La visión de Felipe II. Este cuadro, cuando vayan al Museo del Escorial, lo van a encontrar en la que fue la habitación donde murió Felipe II. Felipe II, lo decía Severo Cárdenas, se enojó con el Greco y lo corrió. No le gustaba su estilo. Felipe II fue muy rey, pero pues se preocupaba por otras cosas que por la expresión y el sentido estético de las cosas. No lo veía como algo bonito. Y más por como él se creía, Felipe II. No lo veía bonito lo del Greco, porque de Tiziano se hizo gran Sí, amigo y claro. lo pintó y le mandó pues, imágenes para el Escorial, etcétera. Digo, te lo comento porque yo creo que era cuestión de gustos. Era cuestión de gusto, sí, porque pues Yo creo como el que no Greco le también nos gustaba traía buen la patrocinador. desproporción al príncipe, al Uh-huh. rey prudente. Los egos siempre chocan por ahí, ¿no? Y sobre todo Sí, cuando vi este claro. cuadro Felipe II. Y este cuadro es maravilloso, este cuadro es maravilloso. Aquí trata de retratar no solamente un comentario que le hizo en su momento el rey prudente Felipe II, cuando él estaba vislumbrando la gloria, y trató de reflejar ahí no solamente la gloria de Felipe II, sino del reinado de los Austrias y de lo que se estaba convirtiendo España en ese momento. Si ustedes ven, es una parte que está igualmente dividida en dos planos. En la parte inferior, el plano terrenal, ese personaje que está aquí en la parte hincado. No, sí, la que sí está bien, Salvador, está, por favor. Exactamente. Ahí, si se dan cuenta, está el rey Felipe II hincado, aparentemente mirando hacia el cielo, pero en realidad, vamos a ver qué está pasando aquí. Esto es una iconografía de lo que ocurre en la famosa batalla de Lepanto. No nos metemos a ocurrir. Bueno, cuando las tropas españolas se pelean contra los turcos, les ganan, y el comandante, digámoslo así, el que tuvo ahí la voz cantante, fue nada más y nada menos que el gran militar y estratega Juan de Austria. A la sazón, quien creen que era el hijo natural de Carlos V, o sea, hermanastro de Felipe II, que resultó ser bastante hábil, bastante ducho para las armas, que es el hombre que está con los brazos extendidos, como bateando, que está del lado izquierdo, mirando hacia el cielo. Observen la figura del personaje que está hincado con los brazos en aspa. Ahí está nuevamente la iconografía del Greco. Ya se acuerdan que habíamos dicho lo que significa los brazos y los brazos en aspa en esta posición. Es una posición de adopción, de contemplación, de compromiso, de vocación con algo, como el estilo de San Andrés. Y aquí Felipe II se enojó, ¿saben por qué? No porque, por una cuestión que él lo tomó como algo personal. ¿A quién está viendo Felipe II? Si se dan cuenta, no está viendo hacia el cielo, como varios de los que están ahí. Está viendo a don Juan de Austria, como con cierta envidia, ¿no? Y lo colocó en un plano inferior que a Juan de Austria, como el rey prudente, el rey más importante del mundo occidental en ese momento, hincado por debajo de su hermanastro, y además su hermanastro que fue el que ganó
la batalla. Bueno, aquí está haciendo también una iconografía de lo que representa España a partir de este momento, a partir de Lepanto. Esta famosa expresión del Evangelio: los rescatados estarán del lado derecho y los condenados del lado izquierdo. Vean, del lado derecho están todos los que triunfaron, los que se van al cielo, y del lado izquierdo una bestia marina, un leviatán, está devorando a todos los malvados, a todos los paganos, a todos los vencidos, los enemigos de la fe, los que no están aceptando al cristianismo, al catolicismo, protestantes, moros, turcos. Esta visión también, que lo vamos a ver ahorita, si nos da tiempo, muy brevemente también, muy de el Greco. Aquí ya empieza una parte nueva del Greco, el misticismo del Greco. Comienza a colocar lenguaje místico en sus obras, como en este mismo cuadro. Si vemos la siguiente, por favor, Salvador. Oye, nada más a propósito de este tema, hay una novela histórica que les recomiendo, escrita por Luis Coloma, que publicó la editorial Porrúa, se llama Jeromín. Es novela, no es historia pura y dura, pero es bastante equilibrada entre la parte poética novelesca y la parte histórica. Se llama Jeromín. El autor es Luis Coloma, se las recomiendo mucho. Ahí se refiere a estos hechos, pero además escrito con una pluma extraordinaria en ese libro ya clásico. Está en Editorial Porrúa y se llama Jeromín. Si no mal recuerdo, está en Editorial Porrúa. Me imagino que yo lo leía cuando era chavo. Me imagino que sigue en Editorial Porrúa, que tampoco es que debe estar todavía, sí, cuántos varíe demasiado. Sí. Se las recomiendo porque leyendo ese libro y viendo este cuadro, creo que es bastante complementario. Esta es la parte superior del mismo cuadro. Estamos hablando del mismo cuadro. Le decíamos, este juego que le gusta mucho al Greco, las emociones en dos niveles, en dos planos. Este es el cielo. Vean qué padre está esta parte. Aquí arriba está el famoso símbolo, muy de la época del Renacimiento, y que lo refuerzan sobre todo con Trento, el IHS, el S, ¿no? Jesus Christus, como es el acrónimo de Jesús. Está apareciendo en el cielo como la señal luminosa que a España la coloca como el garante de la fe, el garante de la nueva, digámoslo así, revolución histórica, cultural y religiosa del mundo. Aquí lo que trató de hacer el Greco fue una especie de analogía de lo que ocurrió, la famosa leyenda que le pasa a Constantino. Ustedes recordarán en el siglo IV, cuando está peleando en la batalla de Nagencio, y entonces ven el cielo una cruz iluminada, y escucha una voz que dice por ahí a lo lejos: Inox signum vinces, con este signo vencerás. Toma el signo de la cruz, y gracias a esa cruz es que vence. Por eso Constantino se hace cristiano. Constantino, y a partir del periodo de Constantino, es cuando la cruz, como símbolo del cristianismo, se establece como una idea iconográfica. Justamente está tomando esa analogía el Greco en esta pintura. Aparece un signo que será como Felipe II, el nuevo Constantino, que mirando hacia el cielo está viendo que gracias al triunfo que está teniendo en contra de los herejes, en contra de los no cristianos, va a conducir a estas huestes de los católicos, de los creyentes, hacia el cielo, donde se está abriendo la gloria y donde está siendo recibida España como la gran defensora de la fe, el nuevo signo, el nuevo Constantino. Se enojó Felipe II, no le gustó porque aquí lo puso hincado y no viendo hacia el cielo. Algo ha de haber pasado por ahí, porque Greco no lo pintó así de a gratis. Pero cuenta la leyenda, esto es muy interesante, que tan se enojó Felipe II que le dijo: te vas, pero me lo quedo. Dos cuadros son muy significativos en la vida de Felipe II. Este cuadro que están viendo aquí, porque lo tenía colocado en su cuarto y era con el que rezaba. Después vamos a hacer una charla, ya sobre todo aquí el doctor Karen, que es experto. Toda la vida de Felipe II es interesantísima de conocerlo, pero era un tipo muy creyente, muy devoto, y se veía él a sí mismo en el cielo. Tenía mucho miedo de irse al infierno, ¿no? Tenía mucho miedo. Entonces, cuando estuvo ya muy enfermo, que estaba decaído y totalmente en su lecho de muerte, este cuadro en especial lo tenía al lado,
porque él ya se vislumbraba que estaba yendo hacia el cielo. Y enfrente de él estaba el tríptico que todos conocemos también en el Museo del Prado, El Jardín de las Delicias de El Bosco. Estos dos cuadros estaban en la habitación y vieron, digámoslo así, morir a Felipe II. Por eso cuando vayan al Escorial, este cuadro está expuesto exactamente en el lugar donde lo tenía colgado Felipe II, en la habitación donde falleció. Y por último, y esto es bien interesante, vamos a ver. Oye. Sí. Muy bien. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces si quieres vemos brevemente las siguientes tres, bueno, sí creo que son tres, ¿no? Sí, son tres. Los retablos místicos, pero sí, nada más si quieres menciónalos porque te voy a hacer una trampa. Como ya dijiste que varios cuadros dan para otras sesiones, sí, claro, entonces, claro, pues te comprometo públicamente de aquí, de la plataforma del Centro de Estudios Baltasar Gracián, que por cierto, las conferencias sueltas se suben a YouTube, entonces ya vas a quedar súper comprometido porque va a estar en público. Sí. Por supuesto, ¿no? Palabra de exploración. Está grabado. Hablamos la posición del Greco. A una segunda parte del Greco. Sí. Públicamente me comprometo. Se nos está acabando el tiempo, prácticamente nos quedan, pues ya nada más sería cerrar para que leamos. Si hay comentarios, sí, Gilardo. Sí los hay, sí, Salvador. Nada más permíteme comentar esto para que la gente se quede más picada. Sí, preséntalo si quieres y luego nos lo explicas ya solamente en la segunda sesión. ¿Y por qué le puse aquí retablos místicos? El Greco era una persona, lo decíamos, con una conversión, transformación intelectual sumamente interesante. Cuando por ahí más o menos estamos hablando de estos cuadros que estamos viendo en este momento en pantalla, estos cuadros fueron hechos por encargo, al Greco se los encargó. A ver, mucha gente dice, es que pintaba así como que bien alargado. No, estos cuadros son para retablos. Si ustedes han ido a iglesias, los retablos están colocados en paredes y los retablos tienen ciertas dimensiones. Entonces lo que hacía el Greco era adaptar el cuadro a la arquitectura propia del retablo. Estos cuadros, sobre todo estos dos primeros, fueron encargados, y por eso seleccioné este es el último, La Adoración de los Magos es el último cuadro que pintó el Greco. Después de esto, ¿al cuánto tiempo falleció? Pero estos dos fueron encargados nada más y nada menos que por María de Aragón, su tía. Pero esto es bien interesante, nada más aquí para dejarlos picados. María de Aragón hizo un monasterio en Madrid, que está más o menos cercano, si van a Madrid, actualmente sería en esa cuesta que va por la calle del Senado, llegando a la Plaza de España. Allá había un antiguo monasterio, convento de religiosas, que era el Convento de la Encarnación. Mandó pedir 2 cuadros para el Convento de la Encarnación. El primer cuadro que está aquí, y nada más lo expreso brevemente porque este cuadro lo vamos a detener en estos dos. Este está catalogado como la Anunciación, pero en realidad lo que está aquí poniendo el Greco no es una anunciación. Esta es una encarnación. ¿Cuál es la diferencia? La anunciación es cuando el ángel llega, y eso que ya nos contaron en el catecismo, alégrate María, porque eres graciosa a los ojos de Dios, y vas a ser mamá, pero ¿cómo? Pues, ¿qué onda? ¿Cómo así me dices? No, esa es la anunciación. La encarnación es cuando ya está el Hijo de Dios dentro de María. Aquí ya está encarnado el Hijo de Dios. Y el segundo cuadro es la crucifixión, y tiene unos símbolos totalmente religiosos y místicos. En este momento el Greco era muy amigo de un señor que se llamaba Alonso de Orozco, a la sazón recientemente canonizado en el año de 2012, un místico, escritor del siglo de oro español, quien era el confesor de María de Aragón y era el predicador de Carlos V. Este señor vivió hasta los 92 años de edad. Nació en 1500. No sé si lo dejamos los anteriores para dejar a la gente picada. Nada más para contarles. Entonces, este señor era místico. ¿Qué significa esto? Tenía arrebatos místicos, visiones, contemplaciones, como Santa Teresa, que se arrebataba y de una alta espiritualidad. Una alta espiritualidad que le daban hasta para contemplar visiones
sobrenaturales, visiones celestiales. Alonso de Orozco era muy amigo, y digámoslo así, hasta en cierta forma, no confesor, porque el Greco no que fuera muy afecto a los sacramentos, pero sí muy tertuliano con el Greco. Muchas de las visiones místicas que tuvo Alonso de Orozco se las contaba al Greco y el Greco las plasmaba. Por eso es que aparece o aparentemente se verían unas imágenes muy locas, muy muy surrealistas, ¿no? Porque sería la gran influencia del surrealismo del siglo XIX y siglo XX. Lo que retrata el Greco son arrebatos místicos, cuestiones místicas, visiones místicas, con un alto contenido y un alto mensaje teológico, porque este fue un gran teólogo, Alonso de Orozco fue un gran teólogo, y lo que está plasmando aquí el Greco en estos, por lo menos en estas tres imágenes, tiene un altísimo contenido teológico, que cuando lo vamos a ver, por eso aquí la paramos, cuando expliquemos el contenido teológico de estos cuadros, van a decir, pues el Greco ni se fumaba nada, ni estaba medio ido, ni veía chueco, ni tenía estrabismo, no, todo tiene un porqué. Y aquí vamos a identificar muchos de los rasgos iconográficos del Greco para ver por qué esta iconografía fue llevada y fue plasmada de manera tan eficiente en la pintura religiosa de este gran pintor. Pero como dice el clásico, eso, queridos amigos que nos acompañan, es otra historia. Y prometemos, porque nos hacen falta muchas otras obras de este genial pintor. Oye, y en última instancia, si veía mal o si fumaba lo que quisiera, pues pintaba maravillosamente, ¿no? Ah, sí, no, y que cada quien fume lo que quiera y haga lo que quiera, sí, pero el cuadro, me parece, los cuadros, las pinturas, la sí, claro, técnica, me parece extraordinaria, ¿no? Más maravillosas. allá de, sí. Bueno, no sé si haya preguntas, Claro. Quitardo, para Sí, terminar. hay Nos quedan 10 minutos exactamente y tenemos que abandonar el aula. Bien. Vamos, el primer comentario es si pudieran abundar un poco sobre las modelos, las y los modelos que utilizaba el Greco, lo característico de esos modelos y las versiones, quiero pensar, rumores que hay en torno a las y los modelos que utilizaba el Greco. Si te parece, Salvador, eso en la siguiente plática lo abundamos. Sí, traía relajo con los modelos. Sí, porque eso también forma parte de del cotilleo y de la nota rosa de la vida del Greco, ¿no? Algunos decían que era homosexual, otros que no, que lo tildaban de mujeriego, que pues pedía siempre ciertas características en los modelos, etcétera. Lo vamos a platicar porque es muy interesante también, pero utilizando ciertos cuadros donde se repite el mismo modelo para que lo identifiquen. Muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Está tu micrófono apagado, Gil. Gracias. En ese mismo sentido, una pregunta de suyo muy interesante sobre el papel de su esposa, doña Jerónima Cuevas, quien incluso es representada como la Virgen María. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Por eso esto lo dejamos aquí en stand-by, porque vamos incluso hasta seleccionar los cuadros donde aparecen y la historia que hay atrás de esos cuadros. Perfecto. Preguntan, perdón que no refiera y salude a quien hace la pregunta, pero es que dice iPhone, si la pintura del Conde de Orgaz está en Toledo. Sí, está en Toledo. Gracias. Está en Toledo. En Toledo. Pregunta Lorena Iris Mendoza García, muy buenas noches, bienvenida. ¿Por qué Felipe II tenía las manos manchadas en la pintura que está en el Escorial? Tal vez es por el mismo estilo, no es que las haya manchado, no es por ese mismo estilo del arrebato al pintar que tiene el Greco. Ya vamos a ver incluso en la siguiente sesión más acercamiento de algunas de las obras, incluso se ven los errores y las correcciones que hacía el propio Greco, que cuando te acercas parece como si estuviesen hasta difuminadas o mal hechas ciertos detalles de
que las manos, ¿no? Pero no es una cuestión iconográfica, es una Muy cuestión bien. ahí de técnica. Muy breve, a ver, esta pregunta para los doctores. En el papel doblado de la pintura de San Andrés con San Francisco, ¿qué decía? Está la firma del Greco, es su firma. Perfecto. Domenicus Theotokopoulos. Sí, El era. Greco es el apodo que le pusieron. Ya saben cómo son los españoles para los apodos, ¿no? Como ni siquiera un servidor que, bueno, no saben, si quién sabe si lo está pronunciando bien, ayúdenme. Domenicus Theotokopoulos, vaya usted a saber si así se pronunciaba. Si los españoles, ustedes saben la famosa anécdota, ¿por qué se llama Yucatán? Porque en maya Yucatán significa no te entiendo. ¿Y qué dijeron los españoles? Pues ponle Yucatán. Los españoles tienen un poco de problemas con la fonética, por eso no pueden decir Domenicus Theotokopoulos, mejor le decimos el Greco. Él siempre firmaba como Domenicus Theotokopoulos con su nombre original y en ese papel está su firma. Muchas gracias. A Huitzilopochtli le decían Huichilobos, ¿no? ¿Sí? Sí. Moctezuma, bueno. Moctezuma. Imagínense, y un castellano, que el castellano habla todo ahí con la boca todo cerrada, pues imagínense. Bueno. Sí, y seguramente cuando le preguntaron cómo se llamaba y dijo Domenico Theotokopoulos, sí. El que se lo preguntó ha de haber dicho, joder, el Greco. Ajá. No, más pues, seguro. Ya, ¿qué Domenico ni qué Que le pongan el nombre que quieran. Muy bien. La última pregunta, sí, o pues. más bien petición, y voy a compartir dos peticiones. Julia, muy buenas noches, no viene apellido, nos felicita, muy buena explicación y nos pide una descripción así del tríptico mencionado de Don Bosco. Sin duda será objeto de nuestras próximas pláticas. No es Don Bosco, Don Bosco lo celebramos ayer. Don Bosco es el santo italiano del siglo XIX, es el Bosco. El Bosco. Este es un pintor del siglo XV, ¿no? Vamos a hacer ya después un poquito más cuando hablemos dentro del Museo del Prado. Vamos a hacer una serie de pinturas enigmáticas y vamos a tratar un poquito ahí de el Jardín de las Delicias del Bosco. Así es. Pues muchas felicitaciones y comentarios muy positivos en torno a la exposición que han hecho los doctores. Ya con rudeza necesaria nos piden pues comprometernos a una fecha para la siguiente plática. Yo les comentaría que nos permitan, por favor, consultar la planeación. Sí. Y por supuesto y aquí está nuestra página que es www.bgracian.com.mx, porque pues hay que ver la disponibilidad. Como vieron ustedes ahorita que pasaban las imágenes, tenemos muchos cursos. Qué bueno que el calendario está lleno y entonces sí tenemos que ver pues con el equipo asesor y encabezado por Eunice, que está aquí, pues cuándo podríamos tenerlo, pero pues con que estén al pendiente de la página, esperemos que en 2 días ya tengamos fecha. Así es. Y también para quien nos pregunta, 2-3 días más. Para quien nos pregunta si queda grabada la sesión del día de hoy, efectivamente queda grabada. Nos pueden visitar y también se pueden meter a la página y ahí está el link, sí. Así es. Pues en general son todos los comentarios. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron. Muchísimas gracias, doctor Cárdenas. Héctor, bienvenido siempre. Gracias, muchas gracias. Los invito a que se inscriban a los siguientes cursos. El curso de ópera vamos a platicar también de cosas interesantes y misteriosas como estos. Y aquí está, miren, aquí está. Es 9, 16 y 23. Para los que no llegaron, pues hay descuentos, ¿no? Que ya se les harán saber cuando se metan a la página y hagan la solicitud. Y especialmente descuento para estudiantes, aparte del descuento de fecha límite, ¿verdad? Para que se inscriban. Pues muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Mil gracias, estuvo padrísima. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Encantados. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. En YouTube, ¿cómo se les busca? Gracias. ¿Cómo estamos, Eunice, en YouTube?
En YouTube. También como Centro de Estudios Baltasar Gracián. Muchas Así gracias. nos pueden encontrar. Sí, Sí. Centro ¿Así? de Estudios Baltasar Gracián, Sí, por sí, favor. sí. Muchas gracias. Centro de Estudios Baltasar Acuérdense Gracián. que este Baltasar es con ese, ¿eh? Gracias a todos por Muchas acompañarnos. gracias. Muy bien, Descansen. Hasta luego. pues dejamos Hasta luego. cerramos el aula, Eunice. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.